Can Yaman lo soltó todo. El actor turco ha abierto la caja de Pandora sobre sus traumas amorosos y, claro, todos nos preguntamos, ¿Demet Özdemir es la causa de todo este drama? Prepárense para el salseo porque aquí vamos a desmenuzar todo. Imagínense, después de tanto tiempo guardando silencio, Can Yaman decide confesar que tiene heridas abiertas en el corazón por sus relaciones pasadas. Uf. Esto me huele a que hay algo gordo detrás. Y sí, lo primero que se nos viene a la cabeza es su romance, que fue más que intenso con Demet Özdemir. Es que esa pareja lo tuvo todo. Pasión, drama, y un final que dejó a muchos con ganas de más. Ahora, Can habla de traumas. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Se refiere a la intensidad de su relación con Demet? ¿A las rupturas que tuvo? Porque seamos sinceros, Can ha tenido un historial amoroso bastante movido. Siempre rodeado de mujeres guapas, siempre bajo el ojo público. Eso desgasta a cualquiera. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué lo ha llevado a hablar de esto en este momento? Para ser honestos, creo que Can está en un punto de su vida donde necesita sanar. Quizás se dio cuenta de que esos traumas lo están frenando de alguna manera. Y claro, cuando se habla de traumas amorosos y se menciona a una expareja tan icónica como Demet Özdemir, la conexión es inevitable. Muchos dicen que la relación con Demet fue tan fuerte, tan todo, que romperla debió ser un golpe durísimo para él. Y yo sospecho que no es solo la ruptura, sino quizás la forma en que terminó, las diferencias que pudieron haber tenido, o incluso la presión mediática que ambos sufrieron. Vivir un romance así bajo el escrutinio de millones de fans no es moco de pavo. A ver, que Can Yaman es un hombre con carácter, eso lo sabemos todos. Y cuando él se enamora con todo. Pero cuando el amor se acaba, parece que le cuesta pasar página. Y si lo que vivió con Demet fue tan significativo, es lógico que algo haya quedado ahí. Yo creo que lo que está pasando ahora es que Can está intentando liberarse de esas cargas emocionales. Está siendo valiente al admitir que no todo es color de rosa en su vida sentimental. Y es refrescante ver esa vulnerabilidad en una figura pública tan admirada. Y aquí viene lo bueno, la pregunta del millón, ¿Demet Özdemir es la única razón de estos traumas, o es solo la punta del iceberg? ¿Hubo otras relaciones que también lo marcaron profundamente? Porque, insisto, la vida de Can Yaman ha sido un torbellino de romances, y no todos pueden haber sido tan idílicos. Tal vez, al hablar de sus traumas, Can está enviando un mensaje indirecto. ¿A quién? ¿A Demet? ¿Para pedirle perdón, para aclarar cosas? ¿O simplemente para desahogarse y seguir adelante? Es todo un misterio que nos deja pensando. Lo que está claro es que Can Yaman no nos deja indiferentes. Siempre está dando de qué hablar, y esta vez lo hace de una manera mucho más personal y profunda. Me da curiosidad ver cómo evoluciona todo esto y si realmente logra sanar esas heridas de las que habla. Ahora, la pregunta clave para ustedes, ¿creen que la relación con Demet Özdemir fue la que más lo marcó o hay algo más detrás de estas declaraciones? Déjenme sus teorías en los comentarios.